Te damos la bienvenida a nuestro canal. Si eres de los que aún no se han suscrito, te vamos a invitar a que te tomes unos segundos para suscribirte, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Es gratis, y nos apoyas para que podamos seguir subiendo más contenido de calidad. En nuestra entrega de hoy continuamos con nuestra serie de estudios sobre los diversos eventos escatológicos que sucederán. En un video anterior iniciamos con la primera resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. Para dicho estudio estaremos siguiendo el orden sugerido por el teólogo Louis Chafer, el cual está basado en las Escrituras. A manera de introducción, veremos una breve descripción del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, con él se cierra todo el canon bíblico, y, por tanto, la revelación escrita, o logos, de parte de Dios para los hombres. Este libro de Apocalipsis es clave para entender todo lo que significarán los eventos del futuro en esta tierra. Por consecuencia, este libro interpreta gran parte de la Biblia en materia escatológica. Si decidimos obviar Apocalipsis, dejamos de entender los propósitos de Dios que están por acontecer, entre otras cosas, de ahí la suma importancia de prestarle la debida atención. El apóstol Juan, el discípulo amado, tiene el privilegio de ser el último escribiente de la palabra de Dios. Dicha revelación dada a Juan, la recibió el año 96 de nuestra época, en la isla de Patmos, siendo él ya anciano y preso allí, por causa del Evangelio, por el emperador Domiciano. El propósito de este libro es el de darnos a conocer o desvelarnos las cosas que estuvieron encubiertas u ocultas durante siglos, y que han de suceder en breve. El estudio de este libro es muy importante para nosotros como iglesia que vive los últimos tiempos, ya que son eventos que han de suceder pronto. Al inicio del capítulo 4, el Señor le dice a Juan, después de invitarle a subir al cielo, que le iba a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Evidentemente, el Señor se estaba refiriendo a las cosas que iban a ocurrir después de que la iglesia fuera arrebatada a los cielos. Como podemos ver en los capítulos 2 y 3 del libro, nos resume en su conjunto, el mover de la iglesia, protagonizado por las 7 iglesias de Asia, que son tipo de la iglesia universal. Juan obedece, y una vez recibida toda la revelación, que no sabemos cuánto tiempo le tomaría, empieza a poner en limpio y en orden todas las cosas recibidas. Sin más preámbulo, continuamos con el próximo evento a analizar, la iglesia en el cielo. El libro del Apocalipsis es casi totalmente profético, traza anticipadamente, no solo toda la historia terrenal de la iglesia, en los capítulos 2 y 3, sino también aquello que seguirá, por lo que es de esperarse que la identificación de la iglesia en el cielo, será indicada claramente, en aquello que sigue la descripción de su vida aquí en la tierra. La experiencia de Juan como precursor o representativo de la iglesia, es en gran parte aquello que aún ha de experimentar la iglesia. Por tanto, cuando él fue arrebatado a través de una puerta al cielo, como lo dice en el capítulo 4, verso 1, en esa misma manera puede entenderse que la iglesia será arrebatada cuando sus días de peregrinación sobre la tierra sean cumplidos. Es también significativo que los 24 ancianos aparecen en el cielo, inmediatamente después que la iglesia ha sido quitada de la tierra. Estos ancianos, son aquellos que, según su canto, ver capítulo 5, versos 9 y 10, son los que han venido de la tierra, de cada linaje, lengua, pueblo, y nación, quienes han sido redimidos para Dios por la sangre del Cordero. Ninguna otra identificación puede hallarse para esta compañía, además de que ellos son una figura de la iglesia en el cielo. Siendo de toda nación, no podría ser de una nación, de Israel, ni de los santos de la tribulación que aún no ha comenzado, véase capítulo 7, verso 14. Aquellos que sostienen que la iglesia entra o pasa por la gran tribulación tienen un problema en identificar a los 24 ancianos, y también en descubrir una indicación en el Apocalipsis del traslado de la iglesia de la tierra, según lo establecido en el capítulo 4, verso 1. Como se indica en el capítulo 19, versos 7 al 9, la iglesia está en el cielo para la cena de las bodas, y está allá arriba antes que el Señor regrese en poder y gloria. Pero en ningún pasaje subsiguiente al 4, verso 1, se da indicio alguno respecto al traslado de la iglesia de la tierra. En la descripción de las cosas celestiales, Juan utilizará símbolos. Sin embargo, no todo es simbólico. Como en las parábolas de Jesús, muchos de los detalles son simplemente descriptivos, y no se tiene la intención de que lleven un significado especial en sí mismo, así lo afirma Morris. También, debemos de tener en cuenta la naturaleza de los símbolos, el símbolo siempre es inferior a la realidad.
La realidad del cielo es aún más grande que la descripción que tenemos de ella. En el verso 1, del capítulo 4 Juan es llamado al cielo. Después de esto, en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, se habló a las iglesias, y las 7 iglesias comprendían a todas las iglesias. Después de que Jesús terminó de hablar a las iglesias, después de esto, Juan experimentó la visión de Apocalipsis 4. Y la primera voz que oí, la primera voz que le habló a Juan en Apocalipsis la 1 y 10 le habla de nuevo aquí, la voz de Jesús. Jesús llama a Juan al cielo, por una puerta abierta al cielo. Como de trompeta, la voz le habló fuerte y claro a Juan. Era como la trompeta que reunía a la congregación de Israel, o la que reunía a un ejército para la batalla. Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Se le mostrarán cosas a Juan concernientes al futuro, que sucederán después de estas, es decir, nada tenían que ver con los días en que vivía Juan. A algunos les gusta interpretar lo que Juan vio, hasta Apocalipsis 19, como algo cumplido, que tuvo lugar antes de los días de Juan, notablemente, en la invasión romana y la destrucción de Jerusalén. Jesús le dice claramente a Juan que le mostrará las cosas que sucederán después de estas. La primera voz que oí, como de trompeta, dijo, sube acá. Muchos ven la subida de Juan al cielo como un símbolo del rapto de la iglesia. Juan es llamado al cielo por la voz que sonó como de trompeta, justamente como es descrito el rapto de la iglesia en Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Instantáneamente, ya estaba en el cielo. Pablo enseña que el arrebatamiento de la iglesia se producirá de igual manera, en un abrir y cerrar de ojos. Vea 1 Corintios 15, verso 52. En el caso de Juan, seguramente fue sacado de su cuerpo y llevado su espíritu al cielo. En el caso de la iglesia, todos sus componentes seremos trasladados a los cielos a recibir al Señor en las nubes, transformándose nuestros cuerpos mortales en cuerpos glorificados en el proceso de ascender. Un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. De las 62 veces en que sale en el Nuevo Testamento el vocablo trono, 47 son salidas del testimonio de Juan. Ya la mención del trono de Dios se hace patente justo al empezar el libro. 17 veces se menciona el trono en los capítulos 4 y 5. En estos mencionados capítulos, el trono es símbolo del poder absoluto con que Dios gobierna y ejerce dominio, aún durante el período más nefasto de la humanidad, la gran tribulación, sobre todo lo que en la tierra está ocurriendo. Dios tiene el control absoluto sobre todo y todos. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Ezequiel, una vez describe algo parecido, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Vea Ezequiel 1, verso 26. No obstante, Juan también nos habla de alguien que estaba sentado en el trono, pero rehúye el describirlo en su forma, y sin embargo lo describe siguiendo un cuidado simbolismo. Lo compara a dos piedras preciosas de profundo simbolismo en su color y en su aspecto, el jaspe y la cornalina. La primera y última de las 12 piedras preciosas que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral era una piedra sárdica o cornalina y un jaspe. Vea Éxodo 28, versos 17 al 20. El jaspe que aquí se menciona en primer lugar, es una piedra preciosa translúcida, de dureza diamantina, como de cristal de roca. Esa transparencia nos habla de santidad, de pureza y de perfecto conocimiento, y es duro, hasta el extremo de romper todas las resistencias. La cornalina o sárdica, también llamada rubí, es roja, símbolo aquí de la ira de Dios en el juicio, que se prepara contra los rebeldes. En Éxodo 28, verso 17, figuraba en primer lugar, representando a la tribu de Rubén, mientras que el jaspe figuraba en último lugar, representando a la tribu de Benjamín. El que está sentado en el trono está listo para juzgar con verdad, rotundidad y total justicia. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Nótese que el arco iris está alrededor del trono, lo cual resulta en un círculo completo. Esto nos habla de la inquebrantable fidelidad de Dios, la cual está por encima de todas las resistencias, rebeldías e infidelidades de los hombres. Este arco iris difiere del natural que consta de 7 colores. Lo compara con la esmeralda,
piedra de color verde, que nos habla de la esperanza y de la misericordia divina. En su ira, Dios se acuerda de su misericordia. En los siguientes versículos del capítulo 4, específicamente del 4 al 8, Juan narra lo que ve en la sala del trono de Dios. Veamos. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son esos 24 ancianos, cada uno de ellos sentado en un trono? Son gobernantes espirituales. Tienen ropas blancas, que simbolizan santidad. Tienen dignidad real ya que llevan coronas de oro en sus cabezas y están sentados en tronos. Están vinculados con la labor sacerdotal, ver capítulo 5, verso 8, cosa que no se puede decir de los ángeles. Son la representación del conjunto de todos los vencedores, los llamados a serlo, mencionados en los capítulos 2 y 3, una vez hayan sido resucitados, o arrebatados, llevados al cielo, juzgados, el tribunal de Cristo, recompensados y entronizados. Son los vencedores, porque la palabra corona, se traduce de la palabra griega estéfanos que designa la que lleva en su cabeza el vencedor. El hecho de que son de oro estas coronas, no solo nos habla esto de la victoria prometida y conseguida, sino además del elemento de realeza anteriormente mencionado. Son victoriosos y glorificados. Son reyes sacerdotes. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los relámpagos y los truenos son en la Biblia manifestaciones del poder y de la majestad de Dios. En este caso, el poder y la majestad fluían directamente del trono, de la misma presencia del Rey de Reyes. Juan ve también 7 lámparas ardiendo, y explica que esas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Ese es el Espíritu Santo, ya mencionado en el capítulo 1, verso 4, recordemos, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Continúa narrando, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El vidrio, en la antigüedad, no era como el actual, era opaco, oscuro y carísimo. Solo los verdaderamente potentados podían adquirirlo. En otras palabras, el vidrio de entonces era señal de gran valor. Un mar de vidrio, por tanto, representaría un mar en calma, tranquilo, constituido por los elementos que la humanidad ansía tener y no tiene, porque son muy caros, porque solo pueden venir de la presencia de Dios, verdaderas, paz y seguridad. Nótese que ese mar está delante del trono de Dios. ¿Qué diferencia este mar celestial comparado con el mar de las naciones, que es tempestuoso, agitado por olas traidoras y tormentas destructoras? Y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, no son animales esos seres vivientes, en cuyo caso en el griego sería tería, que se traduce por bestia. Es evidente que esos seres vivientes son seres creados, aunque angelicales. La palabra griega que se traduce por ser viviente es zoa. Esta palabra puede aplicarse a todo lo que vive, aplicable incluso a la vida eterna. Pudieran ser serafines, vea Isaías 6, verso 2, ya que tienen 6 alas cada uno, seres angelicales santos muy próximos a Dios. También podrían ser querubines, según los describe el profeta Ezequiel en el capítulo 1, aunque esos seres santos solo tienen 4 alas. Desde donde está Juan, los ve en medio del trono, esto es, enfrente del trono, y rodeando el trono. Estando llenos de ojos, pueden continuamente ver y escudriñarlo todo, ante ellos, y detrás de ellos. Aquí vemos un claro ejemplo de delegación de funciones por parte de Dios, en este caso, a seres angelicales santos. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Juan intenta comparar lo que ve con lo que conoce. No siempre es fácil. Ya Ezequiel, algunos siglos antes intentó lo mismo cuando vio lo mismo que Juan veía. Como ya dijimos, no debemos caer en la trampa de pensar que esos seres vivientes son animales, aunque Juan nos los describa así. Hay innumerables cosas que desconocemos, que están en los cielos, y que un día conoceremos. Nuestra capacidad de comprensión y asimilación aquí en la tierra y en nuestra mente actual, es demasiado limitada.
Esta es la razón por la cual Dios prohibió a Israel el hacerse imagen de las cosas que están en los cielos en Éxodo 20, verso 4, porque fácilmente se puede caer en idolatría de lo creado por Dios, aun lo santo que está en los cielos, pero que no es el mismo Dios. Lo que sí podemos destacar aquí, es que Dios cuenta con su creación que le es fiel y leal para el desempeño de diversas funciones. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Leemos en Isaías 6, verso 2 y 3, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto es lo que vio Isaías tras declarar que previamente vio al Señor sentado en el trono. Específicamente el profeta nos dice que eran serafines, seres celestiales de elevado rango desempeñando su función, la de la adoración. Al igual que los serafines que vio Isaías, estos que vio Juan también adoraban a Dios de igual modo. Finalmente, en los versículos 9 al 11, Juan describe la coordinación en la adoración. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. La iniciativa parte de los seres vivientes que están rodeando el trono. Cuando proceden a adorar, entonces los 24 ancianos, que representan a la Iglesia glorificada, hacen lo mismo, además, arrojando sus coronas ante Dios, dando con eso a entender que todo lo que son y han recibido les viene de Dios exclusivamente. ¿Por qué los primeros en adorar son los seres angelicales, y luego los seres humanos? Quizás la razón sea porque Dios creó antes a los seres angelicales que, a los hombres, y los primeros ya llevan adorando a Dios en los cielos mucho tiempo, antes que los hombres que son redimidos y serán resucitados y o transformados.